Turismo de la pobreza. Probablemente haya gente que no haya oído hablar nunca de este tema. A mí me resultó muy curioso, absurdo, como les vaya a parecer a ustedes después de ver este video, que hace unos años, en esos infinitos y profundos foros de la internet, alguien, una muchacha, una periodista o comunicadora social, escribió un artículo, algo así, no sé, de pronto todavía se puede googlear, rumba en los barrios bajos de Bogotá, lo maldita sea, o rumba a lo maldita sea. El caso es que el maldita sea es la palabra que, digamos, dio a entender lo que realmente ocurría en Bogotá desde hace unos años, cuando los altos estratos decidieron exóticamente inventarse el famoso turismo de la pobreza. Dentro de lo que el humano pueda considerar subjetivamente exótico o no, resulta así, en resumidas cuentas, que en Bogotá, desde los años 2000 para acá, no sé si ocurrió en los 90, cosa que no creo, que es cuando los mal llamados gomelos o las personas muy pudientes del norte de Bogotá se cansaron de comer gourmet y se cansaron de ir a Londres y de ir a Canadá y decidieron darse un tour de la pobreza. Básicamente es una burla indirecta a las clases menos favorecidas de ciudades como Bogotá. Obviamente este es un fenómeno sociológico, yo que soy sociólogo de corazón lo he visto plasmado en muchas ciudades del mundo. Nadie dice que se inventó en Bogotá, nadie dice que sea exclusivo de Bogotá, pero básicamente son 3, 4 muchachos que arman un parche un día, que se sienten aburridos, todos hijos de ministros, gente muy poderosa, que cogen un día un Transmilenio, se visten de pobres, repito, no me gusta la palabra pobre, se visten de personas humildes y se van del norte al sur, atravesándose toda la ciudad en un turismo de la pobreza, observando a las personas que se montan en el bus, observando las calles y las casas que hay en el transcurso del camino y básicamente aguantándose las ganas, como cuando tú te aguantas un estornudo o un gas, me perdonan la expresión, y se aguantan las ganas de reírse, es decir, se ríen en silencio de la gente. Y para ellos es divertido, es exótico, es un turismo de la pobreza. Resulta indignante y absurdo, por no decir mórbido, que 3 personas de estrato 11 se monten en un Transmilenio en el que hace años no se montan, porque este turismo suelen hacerlo unas veces al año, cuando se sienten muy aburridos de su vida de ricos, y ven a una persona de pronto que el físico o la pinta no le ayuda, y ellos básicamente se aguantan la risa, es decir, se sentan en un Transmilenio, se burlan de la gente en silencio, ven lo que ellos les considera gracioso y se aguantan la risa, para luego de su tour de la pobreza, para ir del norte de Bogotá hacia el sur, hacia Soacha, y luego devolverse, burlarse, reírse mórbidamente de esas personas a través de sus grupos de WhatsApp. Por eso digo que es algo que ha ocurrido relativamente reciente, porque antes del año 2000 pues no teníamos WhatsApp, no teníamos medios por los cuales compartir ese tipo de ideas. Entonces pues era algo que no solía ocurrir mucho. Ya con la llegada del mundo digital pues les permite a estos miserables armar grupos de WhatsApp para burlarse de la gente. Algo así como los que tenemos buena memoria de internet recordamos que fue el grupo Chompos, que era un grupo de Facebook que se encargaba de burlarse de la gente pobre de la Universidad de los Andes. Puede que a los más ricos les resulte curioso la cara, la gordura, el físico, las características de alguna persona que ellos consideren graciosa. Puede que a los más ricos les resulte gracioso, exótico, divertidísimo ver a una persona con una fisiología, con unas características físicas, con un fenotipo que a ellos les resulte gracioso. Pero resulta, desde lo más profundo de la miserableza humana y de la putrefacción de los valores en descomposición de algunas personas, pues resulta que el turismo de la pobreza es básicamente burlarse de los pobres en su cara. Repito, es una palabra que no me gusta y lo digo muy entre comillas, estas más bien serían personas pobres de corazón. Y el turismo de la pobreza es burlarse de las personas, ya sea montándose en un bus urbano, ya sea caminando, ya sea yendo a esos barrios populares, o incluso literalmente en un paseo, cuando unas personas de muy alto nivel económico vienen de turismo a una playa o a un lugar, suelen hacer lo mismo, pero la connotación va más encaminada a lo urbano, a ir a darse una vuelta en un barrio que ellos consideran
de gente con la que nunca tratarían para burlarse de ellos en secreto. Y esto va mucho más allá que montarse en un bus. Estas personas van a una tienda, se comen un salchichón, se burlan de él, le toman fotos para hacerlo una comidilla muy entretenida en sus malditos grupos de WhatsApp. Recordando lo del grupo Chompos, pues fue una de esas primeras premisas del desprecio que algunas, no todas, las personas de alto estrato le tienen a la gente menos favorecida, ya que los muchachos humildes, esa palabra sí me gusta, no pobres, los muchachos humildes que llegaban a la Universidad de los Andes, sin saberlo, les tomaban fotos y se burlaban de su pinta. Cosas tan sencillas como que una muchacha se haga una trenza, para algunas personas de estos estratos era una burla, mejor dicho, era un postre para ellos de burla, porque para ellos las únicas personas que se hacían trenzas era la gente del campo. Y ya sabemos que muchas de las personas del campo sufren en la ciudad porque son discriminadas o burladas de alguna manera. El turismo de la pobreza es una versión 5.0 de eso que los humanos nos gusta disfrutar, que es de lo morbo, del mórbido sentido del humor que puede tener una persona, tanto, y díganlo si no, como las personas que disfrutan de ese programa de Discovery Channel de supervivencia al desnudo, que no es la supervivencia ni todo lo libreteado que se sabe que es eso, sino que la gente disfruta del morbo de ver cómo unas personas desnudas se pelean, se agarran, matan una cabra, van a la supervivencia y hacen todo ese show. Eso es lo que es a la final, un show. O programas que incluso a mí me daban risa, como Los Remolcadores de South Beach, que era todo ese drama y todo ese problema de esa empresa de remolques, que a la final es eso, es el disfrute del morbo. El ser humano es morboso, el ser humano le gusta la pelea, le gusta el conflicto, la casa de los famosos, desafío, ¿sí? Entonces el turismo de la pobreza entra dentro de ese menú absurdo de lo que no debería darnos gracia, porque es que no es gracioso. Pero yo soy una persona humilde, no sé hasta qué punto le pueda resultar exótico o gracioso a una persona de alto estrato montarse en un bus y burlarse, casi que aguantarse la risa de una señora con sobrepeso que entra al bus, de una persona con pinta que a ellos les parece súper divertidísimo, y lo hacen, y se burlan, y les parece exquisito. A fecha de 2024, con tanta tecnología que hay, pues resulta que el turismo de la pobreza, que fue lo último que vi en un foro de internet, ha evolucionado al punto en que estas personas de alto estrato, hijos, sobrinos de ministros, se meten como en una obra de teatro, se ponen ropa humilde, van a sitios de ropa de segunda y la compran y se meten en personaje, como el actor que se disfraza. Se entran en personaje y saludan a la gente, de hecho son buenos actores, son muy amables, saludan a la persona, le dan el puesto a la señora en el bus, pero en el fondo lo que ellos están haciendo es burlarse de las personas que ellos consideran, entre esa palabra tan disgustante que es pobre. Para terminar, no hay nada más que decir de esto, simplemente que esa es una muestra de la miserableza humana, de cuán morboso y perverso puede llegar a ser el ser humano. Y obviamente, a mi juicio, es algo que no debería ser, y ni siquiera me quiero imaginar cómo será en ciudades como Nueva York, donde las diferencias de ricos y pobres son grandes. Es decir, un rico de Bogotá no es igual a un rico de Nueva York. Obviamente un pobre de Nueva York no es igual que un pobre de Bogotá, y un rico de Bogotá no es igual a un rico de Nueva York. Pero más allá de esas diferencias, este fenómeno podrá ser muy común en ciudades donde hay gente con mucho poder económico, en contraste con gente en estados de vulnerabilidad muy grandes. En pocas palabras, donde la brecha entre los unos y los otros es mucho más profunda de lo que puede llegar a ser en sitios como Bogotá. Para terminar, resulta doloroso a veces en el fondo analizar que al ser humano le considere gracioso algo, burlarse de la gente en sí misma como solemos hacerlo, o incluso a veces alegrarse del dolor ajeno. Hay una película de humor gringo, de ese humor gringo que no da risa, La Cena de los Tontos. Esa película, para quienes la hayan visto y quienes no la hayan visto la googleen, es en resumidas cuentas lo que ilustra, lo que muestra realmente la burla de algunos ricos, de algunas de las personas de alto estrato frente a las que no lo son. Esa película, La Cena de los Tontos, les recomiendo que la vean o por lo menos miren la sinopsis. Es una película que muestra, materializa la idea de cómo esas personas se burlan de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Como un gomelito que viste la ropa más fina
se pone y se entra en personaje con una ropa humilde y se monta en un bus para exóticamente burlarse de aquellos que no tienen los mismos recursos que ellos. La Cena de los Tontos, que es una película de pronto de ese humor gringo ramplón, es una película especialmente para entender ese tema. Es la muestra exacta de a qué me refiero y pues qué quiero decir. Así que aquí les quería compartir algo que estoy muy seguro que muchos no sabían o otros sospechaban, y para quienes este tema sea completamente nuevo, quiero decirles que como si fueran agentes encubiertos, estos ricos se reconocen fácilmente y obviamente debe ser disgustante para una persona humilde que le brinda una gaseosa en una tienda a un muchacho de estos y que empiezan a tomarle fotos al salchichón y a burlarse, es decir, cuando se salen del personaje y como que pelan el cobre, es decir, la gente se da cuenta quiénes son y qué están haciendo. Pues mire usted lo que es tener educación. Cuando una persona se da cuenta de esto, en vez de regañarlos, lo que hacen es tocarse la cabeza y decir tal vez el lamento de ver que hay una persona que es rica en dinero, pero pobre en sentimientos. Así que espero les haya gustado el tema. Iremos trayendo otros temas que brotan desde el fondo de ese pozo séptico llamado la Deep Web, desde el fondo de esos foros de internet que salen a flote, temas y cosas que a veces hielan la piel, otras que dan pena ajena y otras como esta del turismo de la pobreza que dan a veces hasta rabia. No siendo más, me despido y gracias a todos los que me han escrito. De pronto estamos empezando en este tema de los videos, pero sin más preámbulos, les mando un gran abrazo y hasta pronto.